Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de ustedes y queremos dar la cordial bienvenida a todos los que están presentes. Vamos a empezar por este lado y queremos dar la bienvenida a la familia Javier que está por acá. Mis hermanos, bienvenidos, siempre están en nuestras oraciones. También acá hay otras familias, mis hermanos, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo creo que también los que están en este lado, todos son de casa, hay diferentes familias, Dios les bendiga. Y también acá en medio están otras familias, que Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. Por acá está la familia Quetzal. Bienvenidos, mis hermanos, es un gusto saludarlos, es una bendición tenerlos. Y por acá hay otras familias, tenemos rostros que nos están visitando, pero que son de la iglesia y que hemos estado orando para que Dios pueda hacer la obra, para que nosotros podamos apoyar la obra del Señor de diferente manera. Y mis hermanos lo han hecho, pero en plataforma, pero hoy están con nosotros. Ahora ellos pues han dispuesto a estar con nosotros, yo creo que es la segunda o tercera vez, pero nos alegramos, las hermanas Linares, bienvenidos mis hermanos, es una bendición tenerlos. Para nosotros es un privilegio compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. También allá atrás tenemos a otras familias, diferentes familias. Pues hasta allá atrás está hermano Edgar de último, bienvenido hermano Edgar, qué bueno también verlo. Hermana Yoli, y si por ahí se me escapa alguien, por favor hermanos me avisan si hay alguien que nos visita. Yo creo que los que están allá atrás son los que son más cercanos ahí al tanto de las actividades, pero seamos todos bienvenidos. Y también queremos dar la bienvenida a algunos hermanos que están por ahí en la plataforma. Si no cabe duda, por ahí están conectados y queremos darles la cordial bienvenida, levantando todas nuestras manos, hermanos, en señal de bienvenida. Que Dios les bendiga a todos y es un gusto saludarles y bienvenidos mis hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, antes de empezar a predicar, yo quisiera elevar palabras de oración por Zuli. Zuli está enfermita con quebranto de salud y quiero suplicarles a que se pongan por un momento de pie, mis hermanos. Vamos a orar por Zuli para que Dios pueda tener compasión y misericordia de ella y que muy pronto pues pueda ser restaurada su salud de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así de que inclinen su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Señor que estás en los cielos, en esta preciosa hora, gloria y honra para ti. Padre, queremos de manera especial orar por nuestra hermana Zuli, por su salud. Padre, tú conoces cómo has criado el cuerpo de Zuli y queremos suplicarte, Padre, que en todos los detalles que ella sufre de su salud, queremos suplicarte que tú tengas compasión y misericordia por ella. Creemos en tu poder, creemos que tienes un propósito para nuestras vidas, creemos que tú puedes sanar de acuerdo a tu voluntad. Padre, no dudamos, Padre, en lo que tú puedes hacer, pero todo está sujeto bajo tu voluntad y queremos suplicarte misericordia y compasión por ella, para que muy pronto pueda ser ella restaurada y poder verla de nuevo acá en el templo. Oramos por ella y oramos también por el resto de la familia Javier y queremos suplicarte, oh Padre, que tú te glorifiques en la vida de Zuli y de la familia para gloria y honra tuya. Te agradecemos, lo ponemos en tus manos, te suplicamos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hermanos, hoy empezamos el mes patrio. Alguien dejó esta bandera acá, ¿así es? El 15 de septiembre, Libertad 15 de septiembre. Bueno, pensando en lo que celebramos con nuestro país, hoy quiero llevarles a Daniel capítulo 12, versículo 1 al 13, para poder atesorar un poco la palabra del Señor en nuestros corazones,
Para los que tienen ahí sus Biblias, vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1 al 13, para pensar en lo que hoy nos quiere enseñar la palabra de Dios. Lo vamos a hacer del 1. Para los que ya tienen sus Biblias, por favor, mis hermanos, ya van a sentarse un buen momento. Pónganse de pie unos minutillos nada más. Vamos a leer. Por favor. Daniel capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer hasta el 10, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vivo y por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar, mis hermanos, para que hoy aprendamos un poco sobre este tema: la visión de la libertad. Ese es el tema para esta preciosa mañana, sobre la visión de la libertad. El mundo tiene muchas formas de ver la libertad. Si nosotros lo aplicamos a nuestra nación, solo nos hace recordar de que un día fuimos independientes de un país conocido como España, cuando hablamos de nuestra propia nación. Pero tenemos que entender que si el mundo tiene muchas formas de ver la libertad, tenemos que entender que la libertad para muchos es la libertad de la opresión de la esclavitud, para otros de la economía, para otros de la cultura, para otros de la sociedad, para otros de las ideologías políticas, para otros de las religiones. Hay varias formas de pensamientos para comprender a la sociedad y a los seres humanos. Pero solo la Biblia, solo las Escrituras nos da la visión de la libertad de acuerdo al plan divino, diferente a los conceptos humanos. Y es que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos en primer lugar sobre la visión de la libertad. ¿Y cuál es la primera verdad que nos enfoca la palabra de Dios? Notemos lo que dice el versículo 1 de acuerdo a la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál es la primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor en relación a nuestro tema, la visión de la libertad? La primera verdad, mis hermanos, es que es una visión con esperanza eterna. Si es una visión con esperanza eterna, esto nos ayuda a comprender a qué libertad se está refiriendo la palabra de Dios. En aquel tiempo, el tiempo de supremacía del anticristo y de toda oposición satánica durante el breve periodo de tribulación final en los últimos tiempos. Cuando nosotros vemos este enfoque bíblico, podemos darnos cuenta de esta gran verdad de acuerdo a las Escrituras, que durante este tiempo el arcángel Miguel ministró con atención especial para proteger al remanente de Israel, pero también para proteger a los gentiles convertidos a Jesucristo durante este tiempo de los gentiles, para que nosotros entendamos que va a haber una guerra entre todo el mundo pagano y todo judío opositor del evangelio. Hay algunas formas de interpretaciones de acuerdo a la escatología bíblica, que no nos da tiempo ver todos los detalles, pero la idea es que acá va a haber oposición de una o de otra manera del mundo gentil e incluso de todos aquellos quienes nacen del núcleo judío, de sangre judía, que se van a oponer al evangelio, empezando desde el tiempo de Jesucristo, pero que va a tomar su clímax, su fuerza en los últimos tiempos. Cuando nosotros vemos esta porción bíblica, podemos darnos cuenta que aquí tu pueblo se refiere al pueblo israelita de Daniel como remanente y los gentiles que entrarán en el reino cristológico. Cuando nosotros vemos todo el libro de Daniel, cuando nosotros vemos el contexto, podemos darnos cuenta que menciona al pueblo judío, que tiene que ver con el remanente, pero también que menciona a la iglesia que va a ser parte de este pueblo. Podemos darnos cuenta que a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, ¿cuál puede tener esperanza aquel cristiano en medio de todo lo que puede suceder, en medio de penalidades sin precedentes que padecerán en la gran tribulación de los últimos tiempos, pero con su liberación perfecta de parte de su Mesías? Tenemos que entender que esta experiencia para todas las generaciones y su clímax para la última generación tiene que ver que la oposición va a aumentar y que la guerra contra todo lo que se llame cristianismo va a aumentar, todo lo que se llame Dios va a aumentar. Pero ahí está Miguel, el gran arcángel. También a él se refiere como el gran príncipe. Noten esta expresión. Él es el Señor protector de Israel y de todos los hijos de Dios. Cuando nosotros veamos lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, tenemos que entender, mis hermanos, que en aquel tiempo será liberado su pueblo, todos los que se hallaren inscritos en el libro. Cuando dice todos, tiene que ver con toda la experiencia de todos los hombres de fe que creyeron en la promesa mesiánica de Dios desde Génesis 3:15 hasta el último que se va convirtiendo hasta el día de hoy. Tenemos que entender que nadie se ha convertido por ser judío o por cumplir la ley. Tenemos que entender que todos los que se han salvado ha sido por la fe en Jesucristo desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando nosotros veamos que Miguel acá significa el que es como Dios por otra parte, y su nombre con el título del gran príncipe apunta al divino Salvador. Cuando nosotros vemos Él está a favor de ellos, rogando por ellos ante el trono de la gracia. Y después de la destrucción del anticristo, el diablo y todos sus potestades, el Señor Jesús volverá a la tierra en el último y gran día. Y Él se manifestará para la redención completa de su pueblo en su sentir perfecto hasta la consumación final de todo lo que está escrito. Cuando Dios obra en favor de ellos, la liberación de la persecución es como la vida de entre los muertos. La visión de la libertad, tenemos que entender entonces que es una visión con esperanza eterna. Si así no fuese, no tiene razón de ser cristiano. No tiene el hombre razón de creer en la resurrección de Cristo.
No tiene el hombre de fe razón de creer en la palabra de Cristo. Cuando nosotros vemos toda la escritura, cómo se cumple en Jesucristo, entonces nosotros podemos entender que la visión de la libertad es una visión con esperanza eterna. Nuestra esperanza no está sobre todo lo que puede suceder aquí en la tierra. No. Nuestra esperanza está en esa obra redentora, con la esperanza que tiene para nosotros algo más allá después de esta vida temporal, para todas las generaciones. Pero quiero llevarles también a Daniel capítulo 12 y versículo 2. Notemos lo que dice Daniel capítulo 12 y versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aprendiendo un poco sobre la visión de la libertad, tenemos que entender que la segunda verdad también es una visión con juicio eterno. Si es una visión con juicio eterno, muchos, unos, otros, estas palabras nos da la idea, hermanos, de que se van a levantar los muertos, para que nosotros entendamos que va a haber una resurrección. Algunos difieren en cuanto a su postura. No nos da tiempo ver todos esos detalles escatológicos que se estudian en las universidades teológicas. No es el tiempo para ver todas esas reducciones de pensamiento y ampliaciones, pero nos corresponde ver que Daniel está hablando de una resurrección general. Para poder entender que va a haber una resurrección, para entender, mis hermanos, que es una visión con juicio eterno, para comprender que el mismo pensamiento está en Juan capítulo 5 y versículo 29. Y nos dice de esta manera: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando nosotros vemos estas grandes doctrinas bíblicas, los que tuvieron fe en Cristo serán resucitados para vida eterna, el resto de los no salvos para tormento eterno. Otra vez la idea, mis hermanos, si aquí entendemos que va a haber una resurrección, las diferencias de posturas es que algunos creen que unos van a ser resucitados primero y después otros, pero no nos da tiempo para meternos a esos detalles. Tenemos que entender que acá la palabra del Señor nos está diciendo que la visión de la libertad es una visión con juicio eterno, de que va a haber un juicio final, va a haber un juicio final, tanto para los hombres que se han convertido a Jesucristo como para aquellos quienes no se han convertido en Jesucristo. Y esto nos ayuda, mis hermanos, que las almas de los santos del Antiguo Testamento ya están con el Señor y en este tiempo resucitarán y recibirán cuerpos glorificados. Aquellos que serán resucitados a vida eterna se refiere a todo creyente de todas las épocas que jamás haya vivido, desde la época de Abel hasta nuestro tiempo y el tiempo que resta de la existencia del mundo. Incluirá a todos los impíos de todos los tiempos, quienes han muerto desde el mismo comienzo. Esto será el momento del gran juicio para todas las naciones, como también para los que han sido creyentes. Y la pregunta acá es, hermano, ¿y entonces cómo va a enjuiciar Dios a los creyentes si está hablando de juicio? Dice que nosotros como pueblo de Dios vamos a padecer ante el tribunal de Cristo, ahí vamos a estar. Y Dios nos va a juzgar de todo, de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. Pero Dios lo que va a ver en el hombre cuando lo enjuicie por ser creyente va a ser la sangre de su hermoso Hijo dentro de su vida. La imputación de la obra redentora de Cristo, cuando Dios vaya a juzgar, se va a dar cuenta el hombre que en realidad solo por la gracia de Dios es que se va a ir al cielo y Dios lo va a ver. Y el hombre de fe se va a dar cuenta que es la obra de Cristo, que es la expiación de Cristo, que es la sangre de Cristo, quien hizo posible que el hombre pueda estar en la gracia de Dios para entrar en el reino celestial. Cuando ese evangelio se predica, tenemos que entender también que muchos de los que duermen en el polvo, judíos y gentiles, serán despertados también por un lado espiritualmente, por la palabra de Jesucristo, y se convertirán de su paganismo gentil o del judaísmo religioso. Tenemos que ver, hermanos, que estos dos aspectos es para entender que hay una resurrección espiritual en la experiencia de conversión, que solo es a través de la fe en Cristo, y es lo que Dios va a tomar en cuenta cuando estemos ante su trono.
para enjuiciarnos. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, y al final despertará la multitud que duerme en polvo. Muchos serán levantados para vida eterna y muchos para vergüenza. Hay gloria reservada para todos los santos en el estado futuro, para todos los que son sabios, sabios para sus almas y para la eternidad, porque un día reconocieron que eran viles pecadores y llegaron a los pies de Jesucristo. Los que llevaron a muchos a la justicia, que volvieron a los pecadores de los errores de sus caminos y ayudaron a salvar sus almas de la muerte de condenación eterna, serán resplandecidos y glorificados sus cuerpos por el poder de la sangre de Cristo. Para esto, entonces, tenemos que entender que la visión de la libertad es una visión con juicio eterno, unos para condenación y otros para vida eterna. Nadie se va a escapar. Todos vamos a llegar en esa experiencia real en que Dios va a juzgarnos. La visión de la libertad. Quiero que noten, hermanos, en el versículo 4, que dice la palabra del Señor. Noten lo que dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, cuando nosotros reflexionamos sobre nuestro tema, la visión de la libertad, tenemos que entender que también es una visión con revelación social. No existe otro libro que da con lujo de detalle en cuanto a su clímax como lo hace la Biblia. Noten que cuando dice la ciencia aumentará, desde el siglo XV que empezaron los primeros inventos humanos para que llegara a revolucionar la ciencia, su clímax que empezó en el siglo XX y el XXI, hace para que nosotros quedemos atónitos que Dios anticipadamente estaba revelando el desarrollo social de todas las naciones, de todos los seres humanos. La forma como describe que todo mundo estará de una manera tan práctica, corriendo de aquí para allá para sus necesidades, para lograr metas, triunfos, para su desarrollo personal, humano, solo nos hace recordar, mis hermanos, que esa es la vida del hombre que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, pero que el hombre de fe, ni aún sabiendo que tiene necesidades, sabe que le debe lealtad primero a su Señor antes que a las cosas terrenales. Y entonces, cuando nosotros vemos acá, correrán de aquí para allá, este verbo siempre se refiere al movimiento de una persona que busca algo que está en acción. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en esta última época las personas buscarán respuesta a la devastación y aumentarán su conocimiento de muchas formas por toda la ciencia, pero también dice que va a aumentar el conocimiento del libro preservado de Daniel. O sea que también el cristianismo va a agarrar apogeo, va a agarrar fuerza. Que algunos estén torcidos más que otros, eso ya no es cuestión de Dios, eso es desviación de los cristianos que no meditan en la palabra de Dios. Pero tiene los dos enfoques, para que nosotros podamos ver que el libro de Daniel está anticipándose a cómo va a terminar la historia de la humanidad, cómo el mundo va a llegar a su apogeo, pero también cómo el pueblo cristiano va a haber un grupo que va a estar apasionado, saturado, alimentándose de la palabra de Dios, estar al tanto de todo lo que puede suceder con todas las adversidades para dar una respuesta bíblica de acuerdo a toda idea que es contra la palabra de Dios. Aquí estamos nosotros en gloria en cierta forma, porque venimos y vamos a casa y trabajamos, pero hay otras partes allá en África, países que odian el cristianismo, que solo por decirse cristiano le cuesta la cárcel, por predicar el evangelio le cuesta la vida. Muchos han sido masacrados, muchos han sido despedazados. Claro que las noticias internacionales, los medios masivos no publican tan fuerte eso porque no les conviene, porque todo eso es un sistema que está lleno de corrupción, que hay intereses ideológicos para que el mundo aparentemente se dé cuenta que las cosas van bien, pero no es así.
Y esto solo nos hace recordar cómo la Biblia describe, mis hermanos, que el mundo cristiano también va a crecer para los que aman la palabra del Señor, para los que aman a su Señor. Pero el mundo también va a aumentar en todo sentir de la palabra, en su potencia de ciencia. Y entonces dice el contexto: tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Significa que a Daniel ha sido dado el plan entero con respecto al destino de Israel y el mundo, y no se puede decir nada más, porque en Israel está involucrado la iglesia, para que nosotros comprendamos los conceptos también del apóstol Pablo. La frase hasta el tiempo del fin tiene referencia al hecho de que las profecías recién dadas por Daniel tienen referencia al tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No cabe duda que se refiere al aumento tremendo de la tecnología que hizo su gran debut en el comienzo del siglo XX, pero que empezó en el siglo XV ya con más fuerza. También se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, que aumentará enormemente en esos últimos días, especialmente en el conocimiento con respecto a la profecía bíblica y el reinado cristológico, para que el pueblo de Dios esté consciente qué es lo que está pasando. Para comprender, mis hermanos, que la visión de la libertad es una visión con revelación social. No nos debe de sorprender porque tal científico inventó tal cosa, otro científico tal cosa, otro hombre tal cosa. Ya estaba escrito en la Biblia. Tenemos que entender que el mundo va a terminar con ese clímax, pero también el evangelio, los cristianos van a terminar con el clímax de la esencia de la palabra de Dios para los que aman a Jesucristo, para los que aman la palabra del Señor. Recordando las palabras del apóstol Pedro: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ni aun que estaba siendo reprendido, él estaba confesando: y no tengo dónde ir. Porque solo la palabra de Dios nos sostiene, nos alienta, nos corrige, nos disciplina, nos quebranta. Esto también va a aumentar para los que aman a Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, con relación a nuestro tema, la visión de la libertad. Quiero que noten lo que dice el versículo 10. Nos dice de esta manera: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, aprendiendo un poco sobre nuestro tema, la visión de la libertad, tenemos que entender, mis hermanos, que también es una visión con mensaje cristológico. Si es una visión con mensaje cristológico, el evangelio se va a propagar. El evangelio ni aún en la oposición se va a predicar. El evangelio ni aún que se van a levantar corrientes filosóficas contra la palabra de Dios. Van a haber iglesias, van a haber cristianos que no se van a avergonzar de Cristo, que van a predicar el evangelio, que van a hablar de Jesucristo, y que se van a dar cuenta los seres humanos que aunque les quiten todas sus propiedades como amenaza para que dejen su fe, van a ser leales para nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio se va a predicar. Sería bueno investigar cómo los sistemas de gobierno amenazan a los hombres de fe, amenazándoles en quitarle a sus hijos si les dicen algo del evangelio, si les dicen algo del cristianismo. Sería bueno averiguar qué países están amenazando con quitar propiedades a estos hombres que proclaman su fe. Es bueno investigar a nivel mundial para que nos demos cuenta que la sociedad, el mundo, la filosofía, la política está corrompida. Alguien me decía: señor pastor, no hable de esa manera, porque lo van a oír. Pero no puedo hacer otra cosa. Es lo que enfoca la palabra del Señor. El mundo se va a corromper. Triste la vida de aquellos que confíen en las organizaciones políticas a nivel mundial. Triste la vida de aquellos que confíen en los pensamientos humanos a niveles de universidades, porque eso va a claudicar. Porque va a llegar un momento en que se cumple la palabra del Señor, tal y como nos lo revela la Biblia, que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Creemos eso? Si creemos eso, hermanos, estamos en guerra, estamos en batalla.
Y cuando estamos en guerra, en batalla, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder quien va a conquistar sobre las fuerzas demoníacas. Es el poder de la palabra de Dios, es el poder de su Santo Espíritu, es el poder de la transmisión del Evangelio. Y me gusta mucho cuando la Biblia menciona: muchos serán purificados. O sea, la salvación vendrá a muchos, sean judíos o no judíos, durante los últimos tiempos, con lo que se conoce con la gran tribulación, pero también involucra a la iglesia para que entendamos de que de una o de otra manera se va a experimentar estas realidades. Aquí nosotros estamos color de rosas, pero en otros países sufren los que tienen a Cristo como su Señor. Y notemos cómo lo describe Romanos capítulo 11 y 26. Por favor, Romanos 11, 26. Me encanta este pasaje bíblico porque viendo todo el contexto de todos los capítulos en relación a este versículo, nos vamos a dar cuenta de algo. Y noten lo que dice Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es interesante ver este versículo. Este versículo, en el contexto del libro de Romanos, involucra a judíos y gentiles para la conversión en Jesucristo, para que nos demos cuenta que el Señor va a salir victorioso. ¿Creemos en la victoria del Señor? No en la victoria del pastor, no en la victoria de la iglesia, no, sino en la victoria del Señor, porque es el Señor que a través de su palabra y de su Santo Espíritu, que quebranta al pastor, que quebranta a los miembros de la iglesia, que quebranta a los líderes para que sean instrumento en sus manos. No porque seamos buenos, sino porque la gracia de Dios nos quiere usar como instrumentos para predicar al sol de justicia, a Jesucristo como Rey de Reyes, para que las naciones puedan darse cuenta, mis hermanos, que la visión de la libertad es una visión con mensaje cristológico. Le damos gloria a Dios por eso. Qué hermoso es pensar cómo la Biblia marca la diferencia entre los conceptos humanos. Claro que amamos a nuestra patria. Claro que le damos gracias a Dios en cierta forma por lo que pasó históricamente. Pero tenemos que entender que esto son cosas pasajeras. Pero lo que acá está hablando la palabra de Dios sobre la visión de la libertad, mis queridos hermanos, nos ayuda a comprender de que es una visión con esperanza eterna, es una visión con juicio eterno, es una visión con revelación social y es una visión con mensaje cristológico, para que nosotros pongamos nuestra mirada firme solo en Jesucristo. Porque hay esperanza en el mensaje cristológico. Mis hermanos, la visión de la libertad, ¿se dan cuenta que difiere de los conceptos humanistas? Muy diferente. Para que nosotros, si bien es cierto que tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en un pedacito de tierra llamado Guatemala, pero la esperanza es que vamos a tener una tierra nueva y un cielo nuevo, donde vamos a estar todos aquellos que fueron parte del pueblo de Dios y los que van a ser, si es que Jesús todavía no ha venido, porque es una promesa para el pueblo de Dios, pero esto es posible únicamente a través del mensaje de salvación. Es posible a través del mensaje cristológico. No hay otra forma. Yo quisiera hacer una pequeña invitación. Si hoy hemos aprendido un poco sobre la visión de la libertad, si tiene esperanza eterna, juicio eterno, revelación social, mensaje cristológico, para mí no le hace falta nada. Todo está escrito. Si usted cree que hay algo que le falta y no es muy de fe de acuerdo a la palabra de Dios, lo único que le quiero decir es que está enfermo. No ha entendido qué es el Evangelio. Pero hoy quiero orar por usted, para que podamos ver que la única manera de gozar esas mansiones celestiales, esa libertad perfecta,
es que vengamos a los pies de Jesucristo a través del mensaje cristológico, a través de ese mensaje del Evangelio. Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, por primera vez yo quiero darte mi corazón porque soy un vil pecador. Yo quiero que de verdad me rinda a tus pies para gozar de tus promesas. ¿Hay alguien? O alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, espiritualmente yo estoy muy lejos de ti porque ni me interesa tu palabra, ni tengo hambre de tu palabra. Le doy muy poca importancia a tu palabra. Estoy muy lejos de la expresión de aquellos discípulos cuando tú resucitaste y llegaste a ellos, y el testimonio de esos hombres era decir: ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos la palabra de este hombre? Ese debe de ser el estilo de vida del creyente auténtico. Que lo que nos llame la atención seguir a Jesucristo es su palabra, es su santidad, es el poder de su Santo Espíritu, cómo nos quebranta para que su palabra nos guíe a santidad para gloria y honra de Él, para que ese mensaje cristológico obre para gloria y honra de Jesucristo. ¿Alguien quiere decirle al Señor: perdóname, Señor? Yo quiero la visión de la libertad. Si tiene esperanza eterna, juicio eterno, revelación social, mensaje cristológico, Señor, yo quiero eso en mi vida. ¿Alguien en esta preciosa hora gusta levantar su mano? Si no lo hay, démosle gracias a Dios porque vivimos en un pedazo de tierra. Pero mucho mejor si ya hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque sigue siendo el mensaje que nos va a dar derecho para poder vivir las mansiones celestiales. Inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la vida de tu congregación, de tu iglesia, de tu pueblo. Padre, oramos y rogamos por los que no lo pudieron hacer. Dales una oportunidad más. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has enseñado sobre la visión de la libertad, que es una visión con esperanza eterna, con juicio eterno, con revelación social, con mensaje cristológico, para que nosotros sigamos predicando tu bendito evangelio. Que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.